Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Primero, se me olvidó en este minuto. Sí. Bueno, pero que el Tribunal Supremo de Justicia dijo que era el Parlamento el que también tenía que darle su apoyo al inicio de este Brexit en Gran Bretaña. Efectivamente, yo creo que un proceso un poquito más gradual, más pausado, más pensado, yo creo que va a ser mejor para Inglaterra, para el Reino Unido, de manera de ir adaptándose a las nuevas condiciones. Creo que efectivamente yo coincido contigo, empujar demasiado, que sea algo rápido, violento, más bien es más costoso que beneficioso. Y coincido que el tema asociado, digamos, a Italia es un tema complejo. Yo creo que da cuenta de que se han ido fortaleciendo estos partidos, digamos, que son contrarios al euro. Yo creo que es el mayor riesgo para Italia que un partido, por ejemplo, comandado por Beppe Grillo, digamos, que tiene una postura anti-euro muy importante, finalmente tienda, digamos, a salir fortalecido de este movimiento. Y en 2017 también hay elecciones en otros países. Veíamos que en Austria logró salir un candidato que no era de un partido tan nacionalista, pero tenemos el próximo año en Holanda, también tenemos en Alemania y también tenemos en otros países de la zona euro. En Francia, exactamente. Así es. Que incluso hoy día renunció el ministro de Economía, del Interior, para postularse para uno de los cargos. Sí, efectivamente tenemos una secuencia de elecciones en Europa el próximo año que son importantes. Yo creo que, como bien dice, hubo una buena noticia en el margen en el caso de Austria. Creo que el mercado algo leyó de eso, salió finalmente ganador, si bien es un partido verde con políticas más inciertas en materia, claro, ecologistas. En materia de aproximación económica, de todas maneras es un partido que ha manifestado su adhesión al euro, y yo eso creo que es una buena noticia, pero todavía esto no está resuelto, todavía vamos a tener incertidumbre asociada a los procesos eleccionarios en Francia en particular, donde probablemente vamos a ir viendo un Le Pen más duro, una Marine Le Pen, digamos, más dura y con una postura también anti-euro que es bien fuerte, y eso creo que es una fuente de incertidumbre relevante. Efectivamente en Holanda, donde también hemos visto partidos nacionalistas que se han ido fortaleciendo, y en Alemania hacia fin del próximo año, donde probablemente ahí sí, a lo mejor vamos a ir viendo una Merkel que va a salir fortalecida. Más bien las incertidumbres están asociadas a Francia y Holanda. Esta semana, cuando nosotros tengamos feriado, va a tener reunión el Banco Central Europeo, y ahí también tiene una disyuntiva bien complicada con respecto a este banco, el más longevo de Italia, el Monte di Piace, que está teniendo problemas en su capitalización. Efectivamente, hay varios bancos italianos que están mostrando a niveles de capital bajo. La postura original de Matteo Renzi es alineado con el resto de los países europeos, porque requiere la visión común, digamos, en este sentido, del resto de Europa para salvar, digamos, la banca, es que efectivamente haya que apoyar a estos bancos que están en una situación especialmente frágil. El Monte di Piace, por ejemplo, en particular tiene bajo nivel de capital, aparentemente hay un fondo privado que estaría dispuesto, digamos, a rescatarlo, pero en general la banca italiana está en una posición bastante frágil, débil, y en la medida que Matteo Renzi ahora da un paso al costado, queda más bien un gran signo de interrogación de qué va a hacer finalmente de estos bancos, digamos. Como decía, Italia por sí misma no puede salir a rescatarlos sin entonces la mirada aprobatoria del resto de Europa, y por lo tanto se requiere necesariamente, digamos, una mirada en esta línea, digamos, que sea compartida. Entonces hay unas fuertes dudas respecto a la banca italiana hoy día, a propósito, ¿no es cierto?, del resultado del plebiscito del fin de semana. Hoy día tenemos datos con respecto al PIB de la eurozona que suben un 0,3% en el tercer trimestre, y esta cifra representa un crecimiento de un 1,7% con respecto al mismo periodo del 2015. Y ahí hace la distinción, ¿no es cierto?, entre la economía de la Unión Europea, creció un 0,4% durante los primeros 9 meses de este año. Sí, esta es una revisión de una cifra que ya habíamos conocido, reafirma un poco lo que es el crecimiento de 0,3 que se había informado, pero tal vez lo más importante es que este dato de 0,3 es un crecimiento que es más bajo que el que registró Europa el primer y segundo trimestre, es decir, está reflejando que la economía europea está en una fase de debilidad. Hacia el próximo año no estamos viendo un repunte importante, porque a la luz de todas las
elecciones y todas las tensiones políticas que podrían derivarse de eso, probablemente vamos a ir viendo postergación en inversión, digamos, y una economía que va a seguir más bien creciendo en torno al 1%. Bueno, después de la pausa, Sergio, vamos a estar conversando sobre el informe que ustedes han presentado y sobre la economía chilena, cómo se viene este 2017. Pero antes, una pequeña pausa. Equipo es buscar soluciones en conjunto cuando los talentos actúan con un objetivo común. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí haciendo una mirada financiera en este martes 6 de diciembre junto a Sergio Lehmann, economista jefe de Banco BCI. Sergio, hablemos sobre este informe de la economía al cuarto trimestre, ya hablamos un poco sobre la proyección de crecimiento para el próximo año, hablamos un poco sobre los riesgos asociados con lo que pasa con las economías a nivel global, pero me gustaría hablar sobre un tema que ha sido denominador común hacia ese estancamiento que tiene que ver con nuestra economía y es la inversión. ¿Hay mejores aires con respecto a la inversión para el próximo año? A ver, en este informe nosotros tradicionalmente abordamos con un poquito más de detención un par de temas. Uno de ellos es justamente la inversión y a propósito de eso recogemos información de catastros de proyectos hacia los próximos 2 años. Y lo que se ve es que para este año en particular, bueno, ya lo estamos cerrando, hubo efectivamente, digamos, una revisión a la baja, lo cual refleja la idea de que la inversión está prácticamente estancada, digamos, con un ligero aumento probablemente al cierre de este año, muy influenciada por cosas muy puntuales, pero en general cero, digamos, o ligeramente negativa, si es que uno excluye estos factores puntuales que tuvo que ver, por ejemplo, con la importación de carros de metro, cosas que son muy específicas, digamos, y muy propias de un proyecto que la verdad que no se va repitiendo en el tiempo. Y hacia los próximos años lo que estamos viendo, particularmente hacia el 2017, es una lectura algo más positiva. El catastro de proyectos de inversión está dando cuenta de alguna mejora, probablemente más centrada hacia el segundo trimestre. ¿En qué área, Sergio? Y particularmente en el sector energía. Es decir, si uno compara lo que era el catastro hace un par de trimestres atrás, lo que uno ve es que efectivamente el sector que está mostrando alguna mayor, digamos, inversión, alguna perspectiva algo más positiva, tiene que ver con el sector energía. Yo diría que ese es el que más bien destaca. Y hay una revisión a la baja en minería, eso no es muy sorpresivo porque el precio, si bien del cobre ha subido en las últimas semanas, las perspectivas hacia adelante no son muy positivas. A lo mejor eso podría cambiar naturalmente dependiendo del desarrollo hacia adelante, pero en general lo que se ve a partir de este informe de catastro de inversión es que más bien los proyectos en minería han ido o postergándose o simplemente cancelándose. Entonces, si bien hay una mirada mixta, digamos, energía algo más fuerte, minería más baja, lo que se ve hacia adelante es un crecimiento, y esa es nuestra proyección para la inversión ligeramente positiva, 0,8 es nuestra proyección puntual, algo más alta la de este año, pero claramente no hay un cambio sustancial, es decir, básicamente estancada durante la primera parte del año y algo más dinámica durante la segunda parte, pero necesariamente para retomar tasas de crecimiento más cercanas a nuestro potencial, que es más o menos, ya comentaba, entre 2,5% y 2,7%, la verdad es que se requiere de un aumento mucho más potente, digamos, de la inversión, de manera a volver a tasas de inversión parecidas a las que tuvimos en el pasado. ¿Qué pasa con la inflación en esta línea, Sergio? ¿Tenemos, ¿no es cierto?, una inflación ya más estable o hay ciertos riesgos con respecto a lo que pueda suceder con el precio del petróleo, que ha estado subiendo en los últimos días, luego del acuerdo de la OPEP y también con la inflación? Ahora, claro, si tipo de cambio baja, no se indexa tanta inflación. Sí, lo que estamos viendo en inflación es que, bueno, para los próximos meses va a estar en 0%, de acuerdo a nuestra proyección, y hacia el próximo año la inflación en 12 meses va a ir bajando para acercarse a niveles de 2% durante buena parte del primer semestre. ¿Incluso la de servicio? La de servicio en general bastante más
más persistente, digamos. En general la inflación de servicios se sitúa en torno a 4%, digamos, cuando la inflación total, digamos, está en torno a 3%. Probablemente va a estar algo por debajo del 4%, pero no cayendo a los niveles que lo hace la inflación total. La que está gatillando, la que está empujando la inflación hacia niveles más bajos, más bien tiene que ver con la inflación de bienes transables, producto, digamos, de la caída que mostró el tipo de cambio y producto también de una demanda que se mantiene bastante debilitada. La demanda por bienes en particular. La demanda de servicios es bastante más estable, por lo tanto también los efectos que tiene la debilidad de la economía sobre los precios de los servicios es bastante más moderada. Hablemos un poco sobre la posibilidad de crecer con respecto a las reformas, con respecto a los distintos cambios que ha hecho el gobierno de la presidenta Bachelet. Hoy día, por ejemplo, vemos como el ministro Valdés se enfrenta a críticas, obviamente por el bajo crecimiento, y él dice, es una cifra la del IMASEC, este negativo 0,4%, pero dice, el Estado está haciendo todo lo que tiene que hacer. Es cierto, dice que la minería todavía nos quedan chanchitos por sacar, dice. Pero en el resto de la economía yo creo que hay mucha oportunidad y estamos viendo que se movilicen. A ver, es cierto que el dato IMASEC de octubre es solo una cifra, pero que de alguna manera se ha venido repitiendo en los últimos meses. Es decir, estamos viendo una economía debilitada, no tan malo como fue el mes de octubre, que tuvo efectos algún par de días menos hábiles respecto al año anterior, pero de todas maneras está reflejando una economía que está estancada y eso es una nota preocupante. Por lo tanto, yo creo que hay que hacerse cargo de eso. Lamentablemente hacia adelante no vamos a ver un cambio significativo porque esto tiene que ver con confianza, tiene que ver con expectativa. Ya lo hemos comentado, te lo he comentado, digamos, en nuestra oportunidad, hay una correlación entre confianza y crecimiento que es en torno al 70-80%, por lo tanto, mientras no veamos cambio en ese ámbito, la economía va a seguir marcando el paso. Yo creo que hacia adelante el desafío más bien tiene que ver con justamente reforzar expectativas, preocuparse de la productividad está cayendo también año tras año. En esa misma línea también el ministro Valdés anunció que ya a fines de enero se iban a enfocar a otras herramientas que pueden ayudar a la productividad. Recordemos que este es el año de la productividad, si no me equivoco. Sí, aun cuando es el año de la productividad y se han tomado, digamos, algunas medidas, los datos probablemente no van a acompañar. Seguimos viendo probablemente caídas en productividad. El año pasado tuvimos una caída, los primeros semestres de este año, el primer trimestre de este año también. ¿Y por qué se produce eso, Sergio? En esencia, ¿cuál es la raíz del problema de la productividad? Yo creo que hay un tema que es más propio nuestro, que tiene que ver con que estamos inflexibilizando algunos mercados, que creo que, por ejemplo, las reformas en el mercado laboral no apuntan en la dirección correcta en términos de ir flexibilizando los mercados de manera de ir adaptándose a los cambios de escenario. El hecho que se rigidice tiende, digamos, a tener impactos negativos en productividad. Segundo, tiene que ver con los niveles de innovación que tenemos en Chile, que son muy bajos respecto a nuestro PIB. Creo que es necesario elevarlo, tenemos que ser más creativos, tenemos que invertir más en tecnología. Y tercer elemento tiene que ver con capacitación. Las empresas en Chile invierten poco en capacitación. Creo que es importante dar mayores incentivos en esa línea porque mano de obra más capacitada claramente le permite también ser mucho más productiva. Creo que al final se gana, no cabe duda, pero hay que dar los incentivos correctos de manera de poner énfasis, digamos, en esos ámbitos. ¿Y todos esos son incentivos del sector público? Yo diría que parte de eso tiene que ser entregado por incentivos por alguna forma, digamos, de parte del sector público, que haya experiencias positivas en otros países, pero claramente la responsabilidad de las empresas también va en esa misma dirección. Creo que las empresas tienen que hacerse cargo también de la necesidad de ir también, por ejemplo, dando mayores facilidades para capacitar a sus trabajadores, de forma de ir generando, digamos, mayores niveles de productividad. Pero por ahora los incentivos por el lado de las reformas o de la legislación laboral, la verdad que no ayudan mucho en esa línea y más bien si algo han tendido, digamos, a impactar negativamente este tipo de conceptos. Bueno, y en esa misma línea yo creo que, por ejemplo, las últimas mediciones, hoy día conocimos las mediciones que tienen que ver con la medición de educación, el PISA, que es una medición muy interesante que habla sobre los estándares internacionales y precisamente ahí yo diría que los incentivos correctos va precisamente en la calidad de ese factor, más que en la cantidad, en la calidad de ese factor que también falta para ser más productivo. Una serie de herramientas que sí tienen trabajadores de otras áreas, que de otros países. Estamos hablando de idiomas, estamos hablando de otras habilidades que son clave en el desarrollo de una economía globalizada. Efectivamente, yo creo que como país tenemos como principal desafío elevar la calidad de la educación. Yo creo que ahí tenemos un debe importante. Lamentablemente las oportunidades que a lo mejor la reforma educacional entregó se perdieron, más bien ha estado focalizado en temas de financiamiento y no en calidad, o al menos como primer orden financiamiento, no tanto en calidad, y yo creo que ahí naturalmente tenemos
que poner más pinos, más recursos de manera de elevar, ¿no es cierto?, los estándares de calidad que tiene nuestra educación. Esta semana, que para nosotros es un poco corta porque hay un feriado de por medio, tiene el tema importante sobre el Banco Central Europeo. ¿Qué otros temas son interesantes y qué van a pasar durante esta semana, Sergio? A ver, yo creo que respecto al Banco Central Europeo no hay que olvidar de que ya había advertido su presidente Mario Draghi que iba a definir el futuro de su programa de compra de bonos. El programa de compra de bonos del Banco Central Europeo concluye en marzo, por lo tanto tiene ya que empezar a definir qué va a hacer de ahí hacia adelante. Es decir, se ha tomado una estructura más o menos como lo hizo la Reserva Federal, de empezar a bajar en cada mes una cierta cantidad de reducir las compras. Efectivamente, por lo tanto ese hito va a ser especialmente relevante en esta oportunidad, digamos, porque va a dar alguna luz en ese sentido, tiene que dar, lo comprometió ya en su última reunión. Nosotros estamos esperando que efectivamente defina un calendario en donde va a ir gradualmente bajando la compra de bonos, y eso podría tener algún impacto, digamos, sobre la cotización del euro. Si es que efectivamente se define un programa en esa línea, es decir, de ir bajando la compra de bonos, vamos a tener un euro que va a tender a apreciarse. Ahora, a lo mejor va también a tomar en consideración que estábamos viendo en Italia, digamos, y todas las incertidumbres políticas que se van generando hacia adelante. Pero creo que hacia adelante como hito es el más relevante. Ya en términos de miradas o elementos que diríamos estar viendo en los próximos días, tiene que ver con la inflación mañana, en nuestro caso, y ya la próxima semana. ¿Qué se espera para mañana? Reuniones. 0% es nuestra proyección, y probablemente ya los ojos de los mercados van a estar más bien focalizados en qué va a hacer la FED, ¿no es cierto?, el miércoles y nuestro Banco Central el día martes. ¿Y qué podría pasar con el tipo de cambio que está tan bajo en 6.60? Mira, ya un poco más cerca de la reunión de la FED. Sí, nuestra mirada es que el tipo de cambio en Chile debería tender a subir algo. Primero porque nuestra percepción es que el precio del cobre hoy día no se sustenta en los niveles actuales, debería tender a bajar. Eso porque son especuladores básicamente los que han estado levantando el precio. No hay elementos fundamentales que lo sostengan en estos niveles, por lo tanto deberían retroceder algo y eso generar alguna presión hacia el alza en el tipo de cambio. Segundo, porque el mercado no lo tiene del todo incorporado, pero en nuestra mirada el Banco Central debería dar algún espacio para baja de tasa hacia adelante, y eso lo debería comunicar, digamos, en su próxima reunión, con un comunicado un poquito más dovish, en el sentido de que podría abrir el espacio, digamos, a baja de tasa hacia adelante, con un sesgo entonces expansivo. Y segundo, porque la FED va a estar subiendo tasa, y eso, si bien hoy día lo tiene completamente incorporado el mercado, 100% probabilidad de acuerdo a los precios de activos financieros, una vez que se concrete, probablemente de todas maneras algún impacto podría tener. La clave, de todas maneras, ya lo comentamos, debería ser en términos de la señal que entreguen su comunicado. Perfecto, vamos a estar atentos a eso. Sergio, un millón de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Muchas gracias a ti. Y a todos ustedes, la invitación es a continuar en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.